Continuamos con nuestra serie, La Familia, y estamos hablando precisamente de la familia de Dios. Amén. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algo que es importante, algo que se vuelve trascendental en la vida del creyente. Vamos a hablar acerca de nuestra doctrina. Amén. Es algo que le va a dar dirección a nuestra vida. La doctrina es aquello que se vuelve ese timón en la vida del creyente. Pero antes de que abordemos el tema de la doctrina, hemos estado hablando acerca de la familia de Dios, esa cultura del cielo. Y estábamos hablando anteriormente que la iglesia existe para hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón. Amén. Para eso es que como iglesia existimos, para hacer su voluntad y seguir su corazón. Amén. Y también veíamos que tenemos valores a través de los cuales nosotros podemos desarrollar y llevar a cabo la visión que el Señor nos ha encomendado. Amén. Tenemos esa visión, ¿verdad? Tenemos ese corazón de hacer la voluntad del Señor, y lo hacemos a través de ¿cuántos valores veíamos la semana pasada? 5 valores. Ok, ¿los puede repetir conmigo? Dignificar, ser relevantes, innovar, trabajar en equipo y multiplicarnos. Amén. Una vez más, los 5 valores son dignificación, relevancia, innovar, trabajar en equipo y multiplicación. Amén. Entonces, esos 5 valores son esos valores que permean la visión de nuestra iglesia, y a través de ellos podemos llevar a cabo esa encomienda que el Señor nos ha dado como iglesia. Amén. Y hoy llegamos al punto de que tenemos que hablar de la doctrina que tenemos como iglesia, la doctrina que el Señor le ha dado a la iglesia del Señor como tal. Amén. Y estamos repitiendo la palabra doctrina y hablando de doctrina, pero usted se preguntará, ¿verdad? Bueno, ¿qué es doctrina? Pastor, que usted está ya diciendo que doctrina y que doctrina, ¿qué es doctrina? ¿Ok? Y doctrina lo podemos decir sencillamente que doctrina quiere decir enseñanza. Amén. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Así que entonces entendemos que la doctrina es aquellas enseñanzas o ese conjunto de enseñanzas que se muestran a través de la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más, ¿qué es doctrina? Es el conjunto de enseñanzas, ¿ok?, que se expresan a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Y entonces la Escritura nos habla de doctrina, de enseñanza. ¿Cómo qué? Nos habla acerca de quién es Dios, nos habla de su palabra, nos habla acerca de la doctrina del hombre, de la doctrina del pecado, de la doctrina de la salvación, nos habla acerca del Espíritu Santo, nos habla acerca de la iglesia, nos habla de lo que vendrá en los últimos tiempos. Esas son las enseñanzas que están en la palabra, y esa es la doctrina que se encuentra en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la doctrina es ese conjunto de enseñanzas que están reveladas a través de la palabra de Dios.
Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué usted, le hago esta pregunta, por qué cree que entonces se volverá fundamental, se volverá indispensable que nosotros podamos no solamente conocer, saber y vivir la doctrina que el Señor nos ha dado como iglesia? ¿Por qué será importante? ¿Por qué se vuelve fundamental? Porque recuerde que de la manera en que nosotros creemos, de esa manera actuamos y de esa manera vivimos. Entonces, como la iglesia del Señor, necesitamos conocer nuestra doctrina, saber qué es lo que el Señor nos ha dado como doctrina, porque entonces vamos a poder creer, vamos a poder vivir y hacer las cosas en base a la doctrina que el Señor nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros decimos que nuestra razón de existir como iglesia es hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón, entonces nos damos a encontrar que la voluntad de Dios no es algo que se encuentre a criterio personal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando decimos yo quiero hacer la voluntad de Dios, nosotros no podemos llegar al punto de decir, bueno, entonces yo considero que esto es lo que le agrada a Dios. Yo considero que esto no es lo que le agrada a Dios. ¿Ok? Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, no hablamos que la voluntad de Dios se puede ajustar a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a lo que yo considero bueno, a lo que yo considero malo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, hablamos que su voluntad se encuentra expresada, ¿en dónde? En la Biblia. Y la Biblia es la enseñanza que nos dejó Dios. La Biblia es la doctrina, es la enseñanza. Entonces, si nosotros decimos que queremos hacer la voluntad de Dios como iglesia y en lo personal, que somos una iglesia que vive para hacer la voluntad de Dios, que vive para seguir el corazón de Dios, ¿qué necesitamos saber? Doctrina, su palabra, sus enseñanzas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no puede estar sujeto a lo que yo creo o no creo que está bien o que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a poner un ejemplo práctico y rápido. ¿Ok? Ya he usado en otros momentos este ejemplo, pero me gusta mucho. Hay por ahí no sé si sea una declamación o algo así, ¿verdad? Que trata la historia de una mujer que roba pan, que roba comida para sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Usted qué diría? ¿Está bien o está mal? Para sus hijos, no tenía de comer, no tenía nada para comprarles de comer, y la mujer tuvo que robar para llevar a su casa de comer, y le dio de comer a sus hijos, que yo creo, obviamente estaban hambrientos. Yo creo que ella no había comido tanto como ellos, y creo más capaz de que tal vez ella dejó que ellos comieran y ella no. Pero el punto aquí es, ¿eso es correcto o es incorrecto? ¿Perdón? Entonces nos encontramos que mucha gente dice, es que hizo lo correcto porque le fue a llevar de comer a sus hijos. Y mucha gente cuando escucha esto llora y sus lágrimas rodan por las mejillas y wow, qué bárbara y qué madre magnífica. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la doctrina del Señor? Que si tomas algo que no te pertenece, se llama robar. Y robar
es pecado, porque la palabra dice en los mandamientos, no que no robarás. Entonces, si yo quiero como iglesia o en lo personal vivir para hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Y no solamente conocer, tengo que vivir la palabra de Dios para que entonces Dios me encuentre haciendo su voluntad y siguiendo su corazón. Porque entonces vamos a encontrar gente que dice, es que a mí Dios me habla, y es que a mí Dios me dice, y es que a mí Dios me dice que vaya, y es que Dios me dice que deje de hacer aquello, que ahora haga esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema es, ok, está bien, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la enseñanza? ¿Estamos de acuerdo? Es que a mí Dios me está diciendo que vaya y que me case con aquella mujer, pero es casada. ¿Estamos de acuerdo? Pero es Dios quien está diciendo, según él. La gente en su ignorancia, en no saber, en no conocer doctrina, pues entonces va la mujer, se divorcia y se casa con el otro, sabiendo, sin entender que eso es algo que el Señor no aprueba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente con esos ejemplos tan básicos, ¿usted cree que será necesario para la vida del creyente, tengas el tiempo que tengas en la iglesia, cree que sea necesario que el creyente conozca doctrina, sepa doctrina? ¿Sí será o no será? ¿Sí o no? Se la voy a hacer más fácil. Si usted quiere vivir para hacer la voluntad de Dios y agradar su corazón y seguir su corazón, usted tiene que saber doctrina. Amén. ¿Estamos de acuerdo? No hay que inventar nada. Todo está dicho, ¿dónde? Ni se pide revelación. La voluntad de Dios se expresa en su palabra, en el conjunto de enseñanzas que en ella se revelan. Amén. Déjeme leerle Mateo 15, versículo 9. Usted trae su Biblia por ahí, trae ahí su teléfono, búsquelo, no le va a hacer nada mal que le busque. Mateo 15, versículo 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de quién? ¿De quién? De hombres, no de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el mismo Señor Jesús aquí está dejando ver. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero ¿dónde está la sana doctrina? ¿Dónde está la sana enseñanza? En una doctrina que no proviene del hombre, sino proviene de un Dios verdadero, de un Dios revelado. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Esa es su palabra. No en el vecino, en el primo. Estoy de acuerdo que a veces compartamos, pero todo lo que compartes tienes que pasarlo ¿por dónde? La palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo?
Ok, entonces, si tu razón de existir es hacer la voluntad de Dios, entonces tu fundamento, tu regla de fe y de conducta debe ser ¿qué? La palabra de Dios, las enseñanzas que en ella se revelan, la doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más te lo voy a decir. Si tu razón de existir es hacer la voluntad de Dios, entonces su fundamento y regla de fe y conducta debe ser la palabra de Dios, las enseñanzas que en ella se revelan. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ir viendo ahí algunos puntos, unos 10 puntos básicos acerca de lo que podemos tomar en general acerca de la doctrina en la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, vamos a ver primeramente Juan 7, versículo 16. ¿Me puede acompañar a leerlo de pie? ¿Se puede poner en pie? Tome ahí su Biblia si usted la tiene. Se lo van a proyectar acá enfrente. Y a la de 3, por favor. Póngase en pie, por favor. Siempre es bueno honrar la palabra del Señor. Amén. ¿Qué dice Juan 7, 16? 1, 2, 3. Amén. Puede tomar asiento. ¿De quién es la doctrina? ¿De quién? De Dios. Jesús mismo está diciendo, no es mi doctrina. ¿De quién es? De Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a establecer doctrina. Oye, pero es que Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús hacía milagros. Era una expresión de la doctrina que él estaba enseñando. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que Jesús vino, ¿qué vino a hacer? A establecer doctrina. ¿La doctrina de quién? Del Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto o no? Entonces, Jesús, él vino a establecer la doctrina. Y todo lo que él hacía estaba respaldado ¿por qué? ¿Por qué estaba respaldado? Por la palabra de Dios. Todo lo que él hacía, milagros, sanidades, lo que él hacía estaba respaldado ¿por qué? Por la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? La primera iglesia perseveraba sobre la doctrina de los apóstoles. Hechos 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina, en la enseñanza, en el conocimiento. ¿De quién? De los apóstoles. ¿Y qué doctrina enseñaban los apóstoles? La palabra de Dios. Enseñaban la doctrina que les había enseñado ¿quién? Jesús, el Maestro. ¿Y de dónde procedía la doctrina de Jesús? Del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos encontramos con que es responsabilidad de los creyentes no solo invitar a la iglesia o grupos en casa, sino también enseñar de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? No solamente es bueno que podamos invitar gente a la iglesia, a la célula. Eso es primordial, es fundamental, eso es muy bueno. Pero no podemos quedarnos a ese nivel. ¿Estamos de acuerdo?
es nuestra responsabilidad, o debe ser nuestra responsabilidad como iglesia, el que a las personas que le entregan su vida a Cristo, nosotros también le podamos compartir de la doctrina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la verdad es que eso es un punto realmente que hoy podríamos pedirle al Señor que realmente hablara a nuestras vidas, porque nos hemos encontrado ya en muchos casos que, si bien es cierto, la iglesia ha entendido esa parte de predicar el evangelio, de traer, a acercar los corazones de los perdidos al corazón de Dios, eso no es problema, es una realidad, lo vemos, y gracias a Dios vemos cómo la iglesia lo hace. Pero este punto en el cual ahora el creyente, la iglesia, debe enseñar la doctrina, la sana doctrina a aquellos que están llegando, ahí se está batallando. ¿Estamos de acuerdo? Y es una realidad, nosotros lo vemos, y muchas veces el miembro de célula dice: aquí está mi invitado, ya lo traje y ya, o ya cumplí, háganle como quieran, ¿verdad? Allá el líder o el equipo de trabajo, a ver quién, que trabaje con él, que él enseñe. Y eso no es una realidad, eso no debiese de ser así. Hechos 5, 28 dice así: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué había hecho la iglesia? Había enseñado la doctrina de Jesús. ¿Por dónde? Por todo Jerusalén. Tal es así que entonces toda la ciudad hablaba o conocía la doctrina ¿de quién? De Jesús. Yo le pregunto esto: para que toda una ciudad pueda hablar, en el caso que estamos viendo, el libro de los Hechos de Jerusalén, pueda hablar la misma doctrina, ¿podrá ser posible que lo haya hecho un solo hombre, una sola persona? Bueno, ok, los 11. ¿Será posible? ¿Será posible? Claro que no. Lo que vemos ahí entonces es que la iglesia, ¿la qué? La iglesia estaba enseñando la doctrina a los nuevos creyentes. Tanto era así que ya se hablaba en toda Jerusalén la doctrina de Jesucristo. Amén. Es maravilloso, porque ellos estaban diciendo, ¿verdad?, que ha venido ¿quién? El Mesías, que ha venido a traer libertad, que ha venido a traer vida nueva, pero que era necesario arrepentirse de los pecados, confesarle a Él como Señor Salvador. Eso es lo que ahora estaban enseñando. ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor. Nos estamos yendo así porque esta prédica es algo así como más como una clase y como una predicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, para que agarre lo más que pueda. Entonces nos encontramos que es responsabilidad de la iglesia enseñar doctrina. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar firmes y tenemos que retener la doctrina que se nos ha enseñado. Lo que como iglesia del Señor
se nos ha dado como doctrina, debemos de estar firmes en ella. O sea, no te vas a mover ni para izquierda ni para derecha, ¿ok? La vas a retener, la vas a hacer tuya, ¿ok? La vas a guardar. ¿Estamos de acuerdo? Sea por palabra o por carta nuestra. ¿Quién tiene que enseñar entonces doctrina? La iglesia. Ahora, aquí va lo bueno. ¿Quieres conocer la doctrina de la iglesia del Señor? Amén. Tienes que venir a la escuela dominical. ¿Estamos de acuerdo? 7 pasos. Esto creemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque ahí te enseñan la doctrina de la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la iglesia, y entendamos por iglesia no el lugar, sino el grupo de creyentes que tenemos la fe puesta en Jesucristo, ¿ok? Y que nos reunimos aquí, ¿ok? Esa es la iglesia. Nosotros tenemos que enseñar la doctrina que se nos ha dado, que se le ha dado a la iglesia del Señor. ¿Dónde la vas a recibir? En escuela dominical. ¿En dónde? En escuela dominical. ¿Ok? Entonces, realmente, si tú, mira, voy a hacerte franco, te voy a ser sincero. Si tú dices que esta es tu iglesia, si tú dices que el Señor te ha puesto en este lugar, si tú dices que tu deseo es hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón, que tú existes para eso en esta iglesia, mira hermano, la verdad que yo te lo voy a creer hasta que entonces tú conozcas la doctrina de la iglesia y no solamente la conozcas, sino que vivas haciendo la doctrina de la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hablando de qué? De la familia de Dios, ¿cierto? Entonces, si tú dices que esa es tu casa, entonces tú debes de conocer y tú debes de hacer vida la doctrina de la iglesia del Señor. Si tú dices, esta es mi casa, si tú dices, el Señor me ha puesto aquí, y desconocerla, saberla. Entonces, si tú me dices, no, pastor, es que la verdad es que la iglesia del Señor es mi casa y yo ahí, pero no me dice escuela dominical, aprender doctrina, la verdad que yo lo dudaría. ¿Por qué? Necesitas conocerla para hacerla tuya. ¿Estamos de acuerdo? Porque es como cuando a alguien le dicen, oye, ¿te gustan los mariscos? No me gustan. ¿Y por qué? No me gustan. ¿Ya los probaste? No, pero no me gustan. Entonces, ¿cómo puedes decir que no te gustan? ¿No los has probado? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Aquí es lo mismo. Tú no puedes decir, bueno, es que yo no puedo hacer mía la doctrina de la iglesia del Señor. Yo no creo en su doctrina. Bueno, ¿la conoces? No, pues no. Entonces, ¿cómo puedes decir eso? ¿Estamos de acuerdo? Porque te voy a decir una cosa, esta iglesia vive para hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Y vivimos conforme a la doctrina que el Señor ha dado a esta iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la iglesia va a vivir y va a funcionar conforme a la doctrina que la iglesia del Señor tiene. Y si tú no la encuentras y tú no la conoces, ¿qué va a pasar? A lo mejor te vamos a demandar que hagas algo, o te vamos a pedir que hagas algo, o que dejes de hacer algo. Y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me pide eso? Si en la otra iglesia que yo estaba no me decían así. Si en la iglesia que yo estaba las cosas no eran así. ¿Por qué? Ahí está el problema. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, dicho de paso, si vienes de otra iglesia, entonces tú debes de borrar el cassette viejo de la iglesia en la que estabas y pedirle a Dios que te permita recibir la doctrina de la iglesia del Señor y vivirla. Porque si no, nunca vas a sentirte dentro de, parte de, y vas a estar luchando, vas a estar peleando. ¿Estamos de acuerdo? No, que porque hacen así, no, porque hacen allá, no, que porque aquí no hay pastoras, no, que porque hay apóstoles y en otras iglesias ya dicen que los apóstoles ya no. ¿Por qué? Porque es parte de la doctrina de la iglesia del Señor. Y si tú no la conoces, entonces tú te vas a encontrar siempre batallando, siempre luchando, siempre discutiendo, siempre preguntándote por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es necesario que tú vengas a escuela dominical para que conozcas en qué creemos. ¿Cómo se llaman los cursos de escuela dominical? En esto creemos. En esta doctrina creemos. Esta es la doctrina de la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es fundamental que tú la conozcas, que tú la sepas, que tú la vivas. ¿Por qué? Porque entonces, como veíamos anteriormente, así es lo que vamos a creer y eso es lo que vamos a hacer. Eso que le comentó ahorita es algo normal en la iglesia cuando viene gente nueva que viene de otra iglesia. Oiga, ¿y por qué aquí no hay pastoras? ¿Estamos de acuerdo? Oiga, ¿y por qué aquí todavía tienen apóstoles? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Eso es doctrina. Ahorita vamos a ir más para adelante, un poquito más para allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué se quiere? ¿Qué se espera? Se espera que los miembros de una iglesia, ¿los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? Si tú dices, yo soy miembro de esta iglesia, si tú ya tomaste membresía, hiciste el pacto de membresía, entonces eres un miembro. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que Dios espera. Los miembros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién? Los miembros. Por eso cuando llegues a membresía, vas a llegar por ahí, tienes que entender bien eso. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que el Señor habla en nuestras vidas y Él pone en nosotros un sentir de ser parte de o no ser parte de. ¿Estamos de acuerdo? Yo no tengo miedo. Y no quiero que me malentienda de decir, el pastor se está corriendo. No. Yo no tengo miedo ni tengo ningún problema que alguien diga, ¿sabe qué, pastor? Pues realmente no siento como que esta doctrina, yo no siento que encajo aquí. Bueno, que el Señor te ponga en un lugar donde debes estar. Sencillo, no hay problema. Y seguimos siendo amigos, seguimos siendo hermanos en Cristo, aquí estamos para ayudarte. No hay problema. Pero aquí esperamos que entonces los miembros de la iglesia abracen la doctrina y algo muy importante, que evitemos por todas maneras de disputar a quien hable negativamente de ella. ¿Estamos de acuerdo? No, es que esos están mal y por qué hacen así y que por qué ellos no creen en esto y por qué ellos no hacen esto, si la palabra de Dios dice eso. Y puedo hablar de muchas cosas, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué ellos no hablan en lenguas si la palabra de Dios dice que podemos hablar en lenguas? No, ese no es nuestro problema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la iglesia del Señor, tenemos nuestra doctrina y lo que queremos es que tú, si eres miembro, los que van a ser miembros, abracen la doctrina, pero que no pelees con aquellos que hablen mal o que no compartan, no tengan nuestra doctrina. Por una sencilla razón, Dios va a pedir cuentas a cada quien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no discutas, no te metas en problemas.
No vaya a ser que te conviertan para otro lado, te lleven a otro lado o te confundas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Así es. Entonces, eso es lo que deseamos, que la abraces y que no pelees, que no discutas con otras personas si tienen otra clase de doctrina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Por qué? Mira, dice, tienes que entender en ese sentido, hay lo que le comentaba ahorita acerca, nosotros somos cristianos evangélicos, ¿estamos de acuerdo? Creemos evangelios de Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno, pero dentro de los cristianos evangélicos encontramos a otras iglesias, a otras doctrinas, ¿estamos de acuerdo? Que pentecostales, que metodistas, que bautistas, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Ya a lo mejor algunos de aquí le estaban maquinando la máquina, ¿verdad? No, pero es que esos metodistas no creen en estas cosas y la palabra lo dice. No, que esos bautistas no adoran a Dios y no meten instrumentos y no se gozan en la alabanza. ¿Me explico? No, que esos pentecosteses, si la persona no cae al suelo, entonces ellos dicen que Dios no está ahí y que Dios no se manifestó. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? ¿Son qué? Son doctrinas y respetamos sus doctrinas. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos la nuestra y tú tienes que discutir que si hablan lenguas o no hablan lenguas, que porque si danza o no danza, que porque si se cae o no se cae. No, esa es doctrina de cada quien, pero a nosotros se nos ha dado una doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Y es sobre la cual debemos nosotros de vivir y la que debemos de llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Pero también hay una enseñanza grande en eso. Dice segunda carta de Juan, versículo 1 al 10. Si alguno viene a vosotros y no trae. Ahora, hago un paréntesis entre lo que le hablé ahorita, cristianos evangélicos, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, compartimos ¿qué? Compartimos que el hombre es pecador. ¿Estamos de acuerdo? Y que está fuera de la presencia de Dios, que no es salvo solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Y que solamente puede ser salvo cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? No hay problema. Tal vez la doctrina, la forma de hacer las cosas, de ver las cosas puede ser diferente, pero lo fundamental, que es Jesucristo, que son los evangelios, la palabra de Dios, es la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, a lo mejor tú no te vas a poner a danzar como los pentecostales, ¿verdad? O vas a estar quieto como los metodistas, o etcétera. Pero al final creemos que Jesús es el Salvador, que el hombre es pecador, necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Estamos de acuerdo? Que la palabra del Señor es esa norma y regla de vida sobre la cual tenemos que vivir. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por eso no discutamos con ellos. Que sean buenos hermanos en Cristo en la fe. Cada quien su doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Respetemos. Por eso la parte de no pelear, de no discutir, de no decir quién está bien, de no decir quién está mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí en Juan 2:10 sí va a ser ya un poco, ya va a ser, como dice, va de derecha a la flecha. Segunda carta de Juan 1:2 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Como quiénes? ¿Como quiénes? Mira,
el católico dice que debes de creer en Jesús, pero que debes de cumplir los sagrados sacramentos para que tú puedas ir al cielo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, levánteme la mano los que son de trasfondo católico, que antes iban a la iglesia católica. ¿Cierto o no? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que bautizarlo. ¿La que es después? Primera comunión, luego la confirmación. ¿Estamos de acuerdo que sí? Ok. ¿Para que pudieran ir a dónde? ¿Y dónde dice la palabra de Dios que tiene que ser así? ¿Dónde dice? ¿En qué parte de la palabra de Dios dice eso? ¿Estamos de acuerdo? Ok. El testigo de Jehová te dice que debes de creer en Jesús, que debes de creer en la enseñanza, en la escritura. ¿Va que sí? Escuchaba el testimonio de alguien que decía, se topó con uno que decía, bueno, es que yo tratar de ser una buena persona, y entonces esta persona le decía, pues es que yo creo, dice, yo me considero una buena persona, yo creo en Jesús, yo creo en la palabra de Dios, entonces ya tengo mi camino al cielo. No. ¿Cómo que no? No. Es que puedes tener todo eso, pero para que entonces tú tengas ese derecho de ir al cielo, tienes que ser parte de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, que si no eres testigo de Jehová, no importa que seas lo mejor de lo mejor, no vas a ir al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el apóstol Juan está diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Estamos de acuerdo? ¿No le digáis qué? Mira, no trates de evangelizarle. No, es que te me lo voy a ganar para Cristo. Pues abusado. No sé qué te gane para ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No pierdas tu tiempo. La verdad, la verdad. De aquellos que le han predicado, aún hablamos de testigos de Jehová, ¿verdad? Igualmente lo respetamos. Al final lo que le digo, Dios va a demandar cuentas a cada quien. Ellos harán sus cosas, oramos por ellos porque el Señor les hable y los traiga a la verdad. Ok, pero los que estamos aquí, alguno que le haya predicado a algún testigo de Jehová, dígame, ¿quién se ha ganado a uno de ellos para Cristo? ¿Quién? No vino una mano. Bueno, perdón, me equivoqué. ¿Alguien de aquí le ha predicado a algún testigo de Jehová? Levanta su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como unos 10. ¿Alguno de ellos se ha convertido al Señor? Ninguno. Entonces, ¿para qué gastamos nuestro tiempo con ellos? Ellos no van a creer lo que tú les dices, pero quién sabe si tú le creas a ellos lo que ellos te digan. Por eso el apóstol Juan hace la recomendación: no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido. Oiga que sí, ¿sabe qué? Buenas tardes, no tengo tiempo. ¿Ah? Oiga que le dejo el folleto, sí, aquí déjemelo a la basura. Eso es lo que yo últimamente hago. Oye, mire, ¿sabe qué? Voy de salida. Oye, mire, ¿sabe qué? Estoy ocupado. Ya. Vas a llevarte media hora, una hora, para que te quedes todo frustrado, para que te quedes todo amargado, o para que te digan, la próxima semana vengo a visitarlo. ¿Estamos de acuerdo? Conocemos casos de gente que estando en la iglesia, ahora está particularmente hablando los testigos de Jehová. No lo recibas. ¿Estamos de acuerdo? Trae una doctrina diferente. No trae una doctrina sana. Trae una doctrina de error.
¿Estamos de acuerdo? Ok. Se espera que la iglesia no solo se interese en el mover sobrenatural de Dios, pero también se interese en la doctrina. ¿A qué vamos con esto? Ok, muchos ponemos siempre los ojos en, mira, oye, que pasó un milagro, oye, que mira que el Señor lo tocó y cayó ahí en reposo, ¿verdad? Wow, ya viste que le creció la mano, oye, ya viste cómo se paró de la silla de ruedas. Y a veces la iglesia se va sobre eso sobrenatural que sucede que el Señor puede hacer. ¿Eso es bueno? Claro que es bueno. Somos una iglesia carismática, ¿estamos de acuerdo? Que manifiesta los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, por ende, es normal que sucedan estas cosas sobrenaturales. ¿Ok? Pero también la iglesia debe de interesarse en la doctrina, en el conocimiento, en la enseñanza. Primera carta a los Corintios 14:6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿De qué sirve que uno venga hablando en lenguas? ¿Es sobrenatural? Si no traemos doctrina, no va a servir. Entonces tenemos que conocer, no solamente, sí, queremos ver, Señor, que la gente sucedan cosas maravillosas, gloria al Señor, pero necesitamos conocer doctrina, porque precisamente por no conocer doctrina, cuando empieza el mover sobrenatural del Espíritu Santo, entonces empiezan los errores, empiezan las equivocaciones, empiezan cuestiones de error. ¿Por no conocer qué? Doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Y nos encontramos que uno de los mayores problemas con los que se encuentra actualmente la iglesia es que no se quiere aprender doctrina. ¿Estamos de acuerdo? La gente no quiere recibir doctrina, como ahorita, ¿no? Aquí estamos, gracias al Señor, enseñando un poco, pero lo vemos en la escuela dominical. Pero si les habláramos de, venga, hermano, porque vamos a tener una serie de prosperidad, cómo el Señor le va a multiplicar, cómo el Señor le va a dar, te aseguro que estuviera lleno. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a enseñarle cómo va a tener su matrimonio feliz, cómo va a estar su esposo feliz. Entonces, aquí estamos llenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va que sí? ¿Por qué? Porque la gente ahora que quiere, yo quiero nada más lo mío, lo que yo quiero, mis sueños, mis anhelos. Y si en la iglesia y si a través de la iglesia del Señor lo puedo tener, entonces eso es a mí lo que me importa. Pero la gente no quiere aprender doctrina, no quiere aprender enseñanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos aprender, es parte de la doctrina, pero necesitamos conocerla que toda. 5 pasos para la prosperidad. Ya ahí veo toda la gente con sus 5 pasos para la prosperidad, ¿verdad? Un matrimonio feliz, todos con un matrimonio feliz, sí, pero, no debemos de enfocarnos solamente en lo que queremos con respecto a la doctrina, sino que en todas las áreas, todas las enseñanzas, toda la doctrina que la palabra tiene. Dice Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya no van a buscar enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Lo del Señor, van a querer enseñar lo que quieran, a lo que la gente le acomoda, a lo que la gente le gusta. ¿Estamos de acuerdo? Pero no debe de ser así. Debemos de aprender entonces toda la doctrina, me guste o no me guste. ¿Estamos de acuerdo? Cuando empezamos a hablar del diezmo, de esa doctrina financiera, del diezmo, del dar, ¿qué sucede? Ya van a empezar, ya quieren dinero,
que nos quieren sacar dinero. Es doctrina, es enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿O la inventamos nosotros? No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Estamos obligados a nunca dejar de aprender. ¿Estamos de acuerdo? El creyente nunca debe dejar de aprender. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los fundamentos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas de la fe en Dios. Ok, ya aprendiste lo básico, ya aprendiste sana doctrina, pero tenemos que aprender aún más. ¿Estamos de acuerdo? No nos podemos quedar estancados en lo mismo, debemos de ir siempre anhelando y queriendo conocer más de la doctrina de la iglesia, de la doctrina que el Señor le ha dado a esta iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Obligados a nunca dejar de aprender. ¿Ok? Entonces, escuchando, compartiendo todo esto que ahorita estamos analizando en su palabra, en la doctrina que el Señor nos ha dado, sería una equivocación muy grande no establecer doctrina en nuestra iglesia. La doctrina es el fundamento de nuestra cultura. Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis. ¿Cómo? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, estás equivocado, brother. Me he topado con gente, sin querer, Dios todo saca a la luz, ya saben, Él es especialista en eso. Pláticas. No, hermano, es que fíjese que yo no diezmo porque ese dinero mejor yo me lo quedo, y cuando yo veo a un hermano que tiene necesidad, yo voy y el diezmo se lo doy a ellos para que ellos se compren comida, ropa, lo que les haga falta. Donde Dios en su palabra dice que esa es una doctrina correcta. ¿Dónde dice eso? El diezmo es de Dios, no es tuyo ni mío. ¿Estamos de acuerdo? Y el responsable, escúchelo bien porque para que no haya malas interpretaciones. El responsable, o sea, la paleta delante de Dios de cómo se administren esos diezmos es el pastor. O sea, ¿a quién le van a pedir cuenta de los diezmos? A mí. Si yo los malutilizo, ¿quién va a ser el responsable? Va a ser yo. ¿Estamos de acuerdo? Si eso el hermano pensaba que estaba haciendo lo bueno delante de Dios. Erráis al ignorar las escrituras. Erráis. No, pues es que me quiere, lo quiero. Y pues bueno, su amor es sincero. El mío hacia ella también. Entonces pues nos dimos un poco de amor. Erráis. Erráis. Amaos los unos a los otros. Erráis porque ignoráis las escrituras. Eso se llama fornicación. No estás casado. Fornicación, si no estás casado, es pecado delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Adulterio se llama si estás casado. ¿Estamos de acuerdo? Erráis. Y así vivía yo errado. No estaba casado con mi esposa cuando llegué a la iglesia. Y le mentimos al pastor, le dijimos que estábamos casados. Yo le dije a mi esposa: si Dios sabe que nos amamos,
Dios sabe que nos queremos. ¿Para qué nos casamos? ¿Estamos bien? Erráis, brother. Erráis. Hasta que Dios tuvo que hablar a mi vida, a mi corazón, a través de su palabra, a través de su doctrina, y me dijo: no te hagas, estás pecando. ¿La amas? Cásate con ella y deja de hacer el cuento. Fuimos con el pastor: pastor, estamos en pecado, estamos en fornicación. ¿Qué quieren hacer? Hacer la voluntad de Dios. En un mes se casan. Y mire ahora. ¿Será importante conocer la doctrina? ¿Será importante conocer la sana enseñanza de Dios? ¿La doctrina de la iglesia del Señor? ¿Será necesario para tu vida? ¿Será necesario para esta iglesia? Claro que sí. Quiero que recuerde que un creyente sin doctrina es como un barco sin timón. Estará a la deriva. Una iglesia sin doctrina ha perdido su razón. Su cultura nunca podrá ser una cultura del cielo, porque va a estar fundamentada en los pensamientos, en las ideas del ser humano. Y ahí siempre va a haber error, ahí siempre va a haber equivocación. Traigo esta Biblia, me subí hoy con ella. Esta Biblia me la regaló mi pastor, el pastor Osvaldo. Y el hecho de que el Señor me haya honrado poder ser pastor, estar pastoreando esta bella iglesia, es causa de nuestra doctrina, de lo que la palabra del Señor enseña. ¿Estamos de acuerdo? Perdone que me emocione, pero me recuerdo ya hace muchos años leyendo la historia del profeta Elías. Cuando Elías ya sabe que el Señor lo va a recoger, y dice que los profetas de la escuela que tenía Elías se burlaban de Eliseo y le decían: ya se va, te va a dejar. Y Eliseo le decía: vive Dios y vive mi alma, que no te dejaré. Y él le decía: vete, regrésate, no hay problema. Y Eliseo le decía: vive Dios, vive mi alma, que no te dejaré. Eso se quedó tan guardado en mi corazón que hoy puedo decirlo, que siempre estuve con mi pastor el tiempo que él necesitó que yo estuviera con él, porque esa es la sana doctrina, porque él era el maestro y yo era el discípulo, y yo no estaba a consideración de lo que yo dijera o lo que yo quisiera. Yo estaba a consideración de lo que él dijera, siempre honrando la palabra de Dios. Dice la palabra que entonces vienen los carros de fuego, se llevan a Elías, pero antes le dice: va, ¿qué quieres? Dijo: doble unción y échame la capa, ¿va? Y así pasó. Hoy estoy aquí, ustedes conocen, el pastor Osvaldo continúa haciendo la voluntad del Señor. El Señor lo ha llamado a las naciones. Y aquí estaba ese Eliseo. Y hablaron conmigo: ahora, anciano, Dios está mostrando que tú eres ese siervo que el Señor quiere levantar. Dios ha dado testimonio a nuestras vidas.
a través de tu pastor, a través del apóstol, y ya en ese tiempo el apóstol general hablando con nosotros. Dije, Señor, sana doctrina. Una iglesia es la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Estamos para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Ya no es mi voluntad, Señor, es tu voluntad. Y si ahora tú me llamas a este paso, al ministerio, Señor, adelante. Pero es la sana doctrina, la sana enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? La doctrina de la iglesia del Señor. Pero porque un día decidí hacer la mía. Señor, esto es lo que yo creo. La doctrina que yo he recibido. Amén. Y va a ser de bendición para tu vida. Y va a ser de bendición para la iglesia, para la obra de Dios. Para que una iglesia pueda caminar conforme a la voluntad de Dios y poder seguir su corazón. Amén. ¿Qué te parece si en esta hora terminamos orando?